Si me permiten, voy a decir la oración de San Carlos de Foucauld para que ya comencemos con la presentación de esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Muchas gracias, Padre Mario, por esta hermosa oración, y pues quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, especialmente a los señores obispos, Monseñor Rodrigo, que es presidente de esta Comisión Episcopal de Diálogo Interreligioso y Comunión, y también pues nos acompaña Monseñor Juan González. Gracias, sus excelencias, por estar en este momento de formación. También a todos los delegados diocesanos de Diálogo Interreligioso y Comunión, y a todas aquellas personas que nos acompañan. Quiero presentar al padre Héctor Fernando Martínez, que es sacerdote diocesano de la diócesis de Tarahumara, en el estado de Chiapas. El padre es vicario general y de pastoral, párroco de Sisohuichi y licenciado en Teología Bíblica y Ciencias de la Educación. Él es el coordinador de la formación de diálogo intercultural. Somos esta comisión de diálogo que busca no solamente los trabajos interreligiosos, sino también ecuménicos e interculturales. Es para nosotros un gusto recibirte. Adelante, padre. Muchas gracias, buenas noches con todos desde Sisohuichi, la misión de la diócesis de la Tarahumara, pues más antigua, ya como misión de los jesuitas, es de 1676, el año que entra cumplimos 350 años de fundación de este pueblo, de esta comunidad, en su mayoría indígena. El tema que vamos a abordar hoy es la búsqueda de la fraternidad humana en el diálogo interreligioso, y quisiera primero expresar cuál sería el marco teórico que nos ayuda a abordar el tema. Lo primero es que no hay diálogo interreligioso sin diálogo intercultural, o precisamente porque es interreligioso supone la interculturalidad. Por lo tanto, el diálogo intercultural es el horizonte sobre el cual se plantea el diálogo interreligioso. Y el diálogo intercultural es una aproximación a la vida, es decir, no se empieza a hablar, a dialogar sobre imágenes de Dios, ideas de Dios, concepciones de Dios, sino como una primera aproximación a la vida, y es en la vida en donde encontramos esa imagen de Dios, o el concepto de Dios, o lo que es Dios para las religiones, o dentro de una misma religión, en este caso el catolicismo, vamos a encontrar diversidad de formas religiosas, especialmente referidas a los pueblos originarios y afrodescendientes. Entonces, el diálogo intercultural es ante todo una aproximación a la vida. Y hoy el Papa Francisco nos dice que este diálogo debe hacerse desde una ecología profunda. O sea, no solamente es ecología, porque no se trata de, como se nos ha dicho en otras ocasiones, tener una aproximación vegana a la realidad, sino una ecología profunda supone su trascendencia para que sea teología. Entonces, la forma de aproximarnos al diálogo intercultural tiene que tener una visión de ecología profunda para que así este diálogo intercultural se torne en diálogo interreligioso y por lo tanto en un diálogo teológico. Y lo fundamental es la escucha, para llegar no a una oposición de ideas, sino a un contraste de ideas, especialmente en el diálogo interreligioso con pueblos originarios y afrodescendientes. Es importante sentir
pensar esta connotación de contraste. No se trata de oponer ideas entre formas, entre dogmas, o oponer visiones de Dios o de la realidad, sino contrastarlas. Y para eso necesitamos el concernimiento, una palabra que viene del mundo bíblico y quiere decir educar para la comprensión, que nosotros lo hemos ido haciendo a través de la experiencia sinodal o del diálogo sobre la sinodalidad. Entonces queda claro que todo diálogo interreligioso hoy no es una confrontación, sino busca una complementariedad. Pero educar para la comprensión supone ponerse en la situación del otro, del sujeto de cultura diferente, elaborar también las propias herramientas de comprensión y no aquellas dadas por el eurocentrismo que no dieron más para el diálogo, o muchas de esas formas venidas del eurocentrismo fracasaron, como fue el caso del encuentro de dos mundos o el abordaje de la misión Advientes para Asia. Entonces la interculturalidad supone elaborar herramientas propias de comprensión y entender las razones que tiene el otro para así poder dialogar. Entonces, ser comprensivo es entender las circunstancias que constituyen esencialmente al otro. Para eso se recurre al pensamiento complejo, que está presente hoy como un consenso desde las Naciones Unidas, donde se busca un conocimiento que traduzca la complejidad de lo que se llama lo real, que respete la existencia de los seres y el misterio de las cosas. Es decir, necesitamos un conocimiento cuya explicación no sea mutilación, cuya acción no sea manipulación. Es decir, no se puede prescindir de ideologías o de formas de abordar la realidad, pero no se busca finalmente servir a esas ideologías o esas visiones de la realidad, sino a la verdad, entendiendo que es el horizonte que Dios nos va a permitir abordar. Por lo tanto, el pluralismo religioso es compartir nuestras imágenes de Dios, compartir el misterio en estos dos tipos de circunstancias, las diversas y las adversas. Las diversas es entender que las circunstancias diversas, la historia, la situación cultural, económica, social, el devenir histórico en cada cultura, pues ha ido haciendo que esa cultura tenga un acercamiento a Dios, una forma de percibirlo, de sentirlo, de experimentar la trascendencia. Pero también hay circunstancias diversas y adversas. Es decir, adversas es cuando esa cultura enfrenta problemas para sobrevivir, o bien tiene problemas para la vida, para el trabajo, para las relaciones humanas, relaciones que muchas veces tienen que ver con la economía, con la administración del trabajo, con la política. Y entonces el pluralismo religioso tiene que abordar no solamente la diversidad cultural, sino lo que se encuentra de adversidad en esa cultura que está batallando por sobrevivir. En este caso, podemos hablar de las culturas originarias de América Latina, o las de África, o las de Asia, o algunos otros sujetos emergentes, sí, que quieren hacer escuchar su voz y que están pasando por situaciones adversas, casi todas ellas pues provocadas por la nueva situación cultural. Entonces, en la realidad latinoamericana, el diálogo interreligioso pues se plantea lo mismo que se nos ha dicho ya desde la teología latinoamericana. El problema no es la existencia de Dios, sino Dios ante la idolatría del poder y del dinero. Después, desde el sufrimiento del inocente, de los pobres, y luego ante la secularización, que tiene 5 dimensiones, impiden el diálogo y por lo tanto la fraternidad. Son desde la realidad que se suscitó con motivo del COVID-19, serían estas 5 dimensiones de la secularización: el miedo, el encierro, la indiferencia, el individualismo y el consumismo, como incapacidades de diálogo y de fraternidad, de salir pues al encuentro del otro, precisamente por estar sumergido la humanidad en estas formas seculares. Hay otra forma positiva de entender la secularización, por supuesto la autonomía
de las cosas, de la cultura, pero en estas manifestaciones de la secularización, lo que se expresa es la incapacidad para el diálogo y por lo tanto para la fraternidad. Obviamente, también la realidad latinoamericana nos da una fuente muy especial del diálogo, que es desde la religiosidad popular, desde aquella que tiene que ver con las devociones católicas hasta aquellas que tienen que ver con formas de expresión religiosa no romanas, es decir, que tienen más bien su fuente, su matriz en las religiosidades, sea prehispánicas o sea las que se han ido forjando a lo largo del encuentro entre la religiosidad latente todavía y el cristianismo. Obviamente, también ante el neoliberalismo, materialismo, es necesario poder preguntarnos de qué manera podemos acceder a este diálogo. Y obviamente tenemos un ejemplo muy bueno, que es desde lo tolerantes y dialogantes que son los pueblos originarios, que son un ejemplo histórico de diálogo, de tolerancia, de recepción, de apertura, y que no siempre ha sido en forma recíproca, es decir, sobre todo las formas que han venido de Europa, las formas religiosas en las que nos ha llegado el Evangelio, no han sido lo suficientemente tolerantes y dialogantes con los pueblos originarios. Por lo tanto, es necesario incidir en esa reciprocidad. Entonces, la fraternidad es resultado de una acción. La fraternidad es un encuentro con el otro, y para eso los pueblos originarios usan un verbo que se llama corazonar, es decir, ir al encuentro del que es diferente, pero desde el corazón. Nosotros tenemos que abordar la capacidad de diálogo con las culturas, sabiendo que estas culturas se mueven en una matriz, primero, que se llama cultura solar, cultura del maíz o cultura de resistencia, que es precisamente la experiencia que nosotros tenemos acá en la Tarahumara, que no es Mesoamérica, es Aridoamérica, y que por lo tanto acá no se suscitaron en el pasado civilizaciones complejas, más estratificadas o más desarrolladas como ocurrió en Mesoamérica. El diálogo interreligioso nos debe ayudar a buscar consensos mayores para la creación de fraternidad como dinamismo del reino y del encuentro. Por lo tanto, hoy se pide pasar de la misión adientes a la misión interientes, es decir, no ya una misión hacia los gentiles, sino entre las culturas. Pasar de las ideas sobre Dios a la práctica de Dios, como es planteado por la teología latinoamericana. Pasar de la uniformidad a la diversidad. Pasar del dogmatismo al impulso del espíritu, que especialmente este último sínodo ha puesto en manifiesto. Pasar del asistencialismo, donde se ve como víctima solamente al pobre, no siendo para nosotros muchas veces más que pobres, cuando el pobre tiene toda una manera de ser, de riqueza, de cultura, de relacionalidad, y entonces es necesario en ese encuentro fraternal pasar del asistencialismo a la solidaridad. También pasar del rito legalista al simbolismo expresivo, es decir, muchos de nuestros ritos, pues por el mismo desgaste del tiempo, se han ido vaciando de sentido y hoy ya no le dicen mucho a las personas. Entonces, sin embargo, el lenguaje simbólico, que es el religioso, sigue teniendo la capacidad de expresar el misterio. Pasar también de la traducción a la inculturación. Esto quiere decir que no es suficiente decir que se está haciendo una inculturación porque se traduce, por ejemplo, la Eucaristía y entonces se pueda expresar en lenguas indígenas la traducción del misal romano. Eso no es suficiente para la inculturación. Por ejemplo, cantos en lenguas indígenas y que tienen su origen en el español. Es decir, se tiene que pasar de la traducción a la inculturación y la hace el sujeto de evangelización, que es efectivamente el pueblo que está haciendo la inculturación. Y obviamente pasar de la autorreferencia eclesial a la escucha de los sujetos emergentes, en este caso la mujer, los pueblos originarios y los afrodescendientes, en el caso de América Latina, pues son
la voz que está clamando por ser escuchada. Y precisamente desde los pueblos originarios y desde la mujer y desde los afrodescendientes se puede expresar esto. Quien quiera que tenga algo que decir de Dios tiene derecho a ser escuchado, porque enriquece nuestro acervo teológico, nuestra experiencia de Dios. Vamos entonces a lo que nos indicaría el Papa Francisco. No haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. Si es verdad que las culturas europeas que han estado estrechamente ligadas a la predicación del Evangelio y al desarrollo del pensamiento cristiano son las que nos han transmitido la evangelización en el caso de América. Sin embargo, el mensaje revelado no se identifica con ninguna de esas culturas europeas, ¿sí? Y vamos a decir que el Evangelio tiene un contenido transcultural, es mucho más allá de la cultura que nos ha transmitido la evangelización o la experiencia religiosa. De ahí que no podamos pretender que los pueblos de todos los continentes, nos dice el Papa Francisco, al expresar la fe cristiana, imiten los modos que encontraron los pueblos europeos en un determinado momento de la historia. Porque la fe no puede encerrarse dentro de los confines de la comprensión y de la experiencia de una cultura. Es indiscutible que una sola cultura no agota el misterio de la redención de Cristo. Esto está en la Evangelii Gaudium. Y finalmente, es muy importante para el diálogo interreligioso y que busque la fraternidad, la cuestión del respeto, también como una categoría teológica y relacional. Es decir, la Iglesia, sin renunciar a los contenidos fundamentales de la fe en Cristo, tiene ahora más que nunca el desafío de descalzarse ante la experiencia sagrada de los pueblos originarios o de otras religiones y descolonizarse de todo lo que le impide para salir al encuentro y dar cabida en ella a esa polifonía de voces que se levantan de las periferias existenciales del mundo, alabando y comprometiéndose con el Dios de la vida. Por lo tanto, no es momento de regatear a ningún pueblo el valor de su aporte teológico que puede ayudar a profundizar y enriquecer el patrimonio de la Iglesia y de la humanidad. Pues esto sería solo la primera parte que tiene que ver con este marco de ubicación para el diálogo interreligioso y que los que hemos estado por muchos años, 30 años, viviendo en pueblos originarios que tienen una religiosidad que no es romana, que tienen elementos evidentemente de la liturgia romana, pero que su esencia no es exactamente esa, y que nosotros hemos tenido que hacer todo un acompañamiento para poder situarnos en el interés por la vida, por su promoción humana, pero también por la promoción de sus expresiones religiosas que tienen que ver con su cultura, con el entorno, con su tradición, con su manera de organización, y que es lo que veremos pues a continuación. Voy a tratar de compartir una pantalla de fotos ahora para poder pasar al siguiente punto. Bueno, entonces aquí vamos ahora a la parte de experiencia. Una de las culturas una de las naciones originarias de América Latina, o en este caso de Aridoamérica, es la cultura rarámuri, que tiene expresiones religiosas que ellos, pues como sabemos, unifican toda la realidad, de manera que ellos teologizan cuando educan, teologizan cuando trabajan, teologizan cuando están en la agricultura. Son pueblos que tienen una dimensión religiosa muy rica que abarca toda la vida, y ellos no segmentan la vida, sino la viven de manera pluridimensional, pero a la vez unitaria. Vamos a ver estas imágenes que nos pueden ayudar a entender lo que quiero decir. Aquí estamos en una comunidad que se llama Cusarare y es un nahuésare. El nahuésare se hace al final de la Eucaristía, donde se asiste casi siempre de manera más bien contemplativa, no se hace una respuesta al sacerdote porque es otra la manera de estar, más bien contemplativa, no es porque no se quiera responder o no se sepan las respuestas. Pero a la salida, la autoridad tradicional hace una nahuésare que puede ser
el credo de los Rarámuri, donde se hace referencia al pobre Dios que los acompaña, y aquí quiero subrayar la expresión pobre Dios, porque pobre Dios se entienden como libertad, como gratuidad, como donación, y porque no puede haber un Dios que al mismo tiempo no sea como son ellos, austeros y pobres. De tal manera que la imagen, diríamos yo, más depurada de Dios es esta expresión de pobre Dios, pero también tienen en su imagen la dualidad mesoamericana de Dios como padre y madre. De hecho, no usan por lo regular ellos la palabra Dios para dirigirse a Dios. Ellos usan Onoruame o Yeruame, el que es padre y el que es madre. Por lo tanto, la referencia a esta dualidad de Dios contenida en un solo ser divino, para ellos es muy importante y es recurrente en estos sermones que da la autoridad tradicional después de la misa y que son escuchados con mucha atención por todos los asistentes, y podemos decir que es el momento culminante de la Eucaristía, pero también en donde ellos se sienten más identificados con esas formas o esas imágenes que son narradas por su autoridad tradicional. La presencia de nosotros, los que tenemos el privilegio de estar acompañando a pueblos originarios, pues una experiencia de haber llegado de fuera con toda una teología, pero sabiendo que tenemos que estar como niños que tienen que aprender, escuchar mucho, sobre todo escuchar, en una actitud de aprendizaje, de humildad, de respeto, para precisamente crear fraternidad. Y la fraternidad se crea precisamente por la capacidad de escuchar, de silencio, de acompañamiento, de inserción, ¿sí? Y de preguntar. Solamente podría decir uno que en los primeros tiempos, si se habla es para preguntar, sabiendo que las respuestas no van a ser con ideas claras y precisas, sino van a ser complejas, como es su mundo. La cultura Rarámuri tiene como centro principal de su expresión religiosa la danza. Y la danza es resistencia. Podemos decir que si algo está presente en el pueblo Rarámuri junto a otros pueblos originarios es una teología de la resistencia. Se baila para resistir. Para ellos es un credo absoluto danzar o morir, porque el danzar se hace para todo, para pedir la lluvia, para pedir perdón, para ayudar a Dios a cuidar el mundo, para poder celebrar la vida, a la Virgen, al ciclo agrícola. La danza, las distintas danzas que se van haciendo durante el año litúrgico, que tienen que ver con el candelero de la Iglesia Católica, son también otro indicio de su monoteísmo y al mismo tiempo de su identidad cristiana. Los niños van aprendiendo, y son muy importantes tanto los niños y las niñas en la comunidad en el desarrollo de las fiestas. Y la danza del matachín es importante porque es una forma de haber ellos raramurizado el cristianismo o cristianizado los rarámuri. Es decir, al celebrar desde la danza, aunque haya sido traída por los misioneros, especialmente los jesuitas que eran del norte de Italia o del sur de Alemania, ellos la hicieron suya. Aquí en esta imagen estamos viendo lo que yo les decía, el Nahuésare, pero estamos hablando de una fotografía en torno a 1936, con la vestimenta todavía original, en una comunidad que se llama Cusarare. Ahí está el jesuita, con su, era llamado entonces camisa negra, los indígenas, los 3 gobernadores principales que están ahí arengando o haciendo un sermón, pero si vemos 100 años después casi, es la misma comunidad en torno a esta práctica de la escucha del sermón como una forma de catequizar, de pastorear de parte de la autoridad tradicional. El matachín, que es la expresión religiosa que se da sobre todo en el invierno, en Semana Santa y otros, tiene muchas finalidades, pero una de ellas es la redistribución por medio de la fiesta de los excedentes, cuando los ha habido de maíz o de alguien que ha tenido un poco más de animales, y entonces puede sacrificar para darle de comer a todos. Y
Sobre todo, la fiesta es una invitación de gratitud a Dios y en el que se le ha de comer. Se le invita a Dios a bajar para que coma. De tal manera que el simbolismo comunitario y de la presencia de Dios es una auténtica sacramentalidad. También es muy importante el uso de la vestimenta dentro del matachín, pero también de las mujeres. Por ejemplo, en muchos lugares de mi parroquia, las mujeres durante este tiempo están fabricando un vestido que a ellas les trae mucha ilusión, tanto ellas como las niñas, para poder estrenarlo en la Semana Santa. Son vestidos muy coloridos, pero que tienen que ver también con el aferrarse a la vida, con la celebración gratuita de Dios, con el color. No habrá flores porque hay una sequía muy grande, o por otro lado, la Sierra Tarahumara es así como un desierto con pinos, con piedras, pero la alegría se nota en el destino de la gente. Otros ritos que son muy importantes es la cuestión del bautismo, del compadrazgo, en donde, aunque está incorporado en el rito romano católico tradicional, ellos tienen algunas formas especiales de sellar el compadrazgo, como es que si se bautiza un niño, entonces los padrinos se entregan 3 veces al niño, o si es una niña, se entrega 4 veces de los padrinos a los papás, porque se considera que el hombre tiene 3 almas, las niñas 4 almas, es decir, la mujer está más integrada a la vida, y entonces estos números son como números litúrgicos que indican sobre todo la relacionalidad que se tiene dentro de la comunidad, es decir, el aprecio a la mujer por estar tan unida a la vida y a la familia. Los ancianos también son muy importantes para crear fraternidad desde el pastoreo, desde su palabra, desde los consejos que le dan a los jóvenes, desde participar narrando sus sueños para que una fiesta pueda transcurrir en paz. Y todo ello pues habla de la resistencia de la que ya hemos dicho y que tiene que ver que sus fiestas se dan, muchas de ellas en la noche, bailando más de 12 horas, con situaciones de hambre, de ayuno, de también distancias que se tienen que recorrer para juntarse, porque no son comunidades que formen pueblos, tienen un asentamiento en dispersión para impedir así la invasión, o como una manera también de organización que les ayuda a una mayor autonomía. En la Semana Santa, evidentemente, el sentido, y yo se lo digo a algunos gobernadores, es acompañar a Jesucristo para que no se le vuelva a dejar solo como lo hicieron los apóstoles. Ellos se sienten los acompañantes de la pasión a través de 2 grupos o 3 grupos, los soldados, que en el fondo son los apóstoles que acompañan a Jesús, los fariseos, que son aquellos que, digamos, están incitando a Judas a la traición, y por otro lado los quintos, que son una representación del mal presente en la historia, pero que finalmente ha de morir ese mal para resucitar a una vida nueva. Es decir, el mal no se le concibe como una realidad fuera de la historia del humano, sino como una realidad que ha de ser redimida también. Y en este proceso son muy importantes los ancianos que transmiten sus sueños. Un mal presagio en un sueño puede indicar que la fiesta tiene que cuidarse más, o bien que los jóvenes tienen que estar atentos para ir aprendiendo y que la tradición no se pierda. Son muy importantes las procesiones. De hecho, Semana Santa se dice Noriruachi, que quiere decir dar vueltas. Entonces se da vuelta en torno al templo, se tocan los tambores, y todo ello es una expresión de ese acompañamiento que se hace a Jesús para que pueda vencer al mal y resucitar con la ayuda de su pueblo, de manera que es una manera muy dinámica de entender la misma pasión. No está centrada tanto en ritos, aunque los hay, sino en los días santos dedicarse completamente y todas las horas a hacer ese acompañamiento de Jesucristo, sea a través de las procesiones, de los rezos, de los ritos, del encuentro, del compartir la comida, de los viacrucis. Y pues esto indica
cómo finalmente el Rarámuri entiende que su religiosidad tiene como finalidad crear fraternidad y también ir reconstruyendo la comunidad que se va desgastando con los problemas cotidianos. La Semana Santa es el corazón de la cultura Rarámuri, aunque tiene otros elementos igualmente importantes en su religiosidad. El acompañamiento de estas comunidades es la única vía para poder entender, vivenciar, pensar, sentir estas realidades religiosas, y desde ese diálogo interreligioso es como se puede ir haciendo uno cercano a ellos, que ellos nos sientan hermanos, estamos de parte de su religiosidad, que la promovemos, que la cuidamos, ¿sí? Y eso ayuda muchísimo, pues, a crear esta comunión. Y desde entonces se aborda, sintiendo la fraternidad, todos los demás aspectos de la vida, como puede ser la defensa del territorio, las cuestiones de enfermedad, las cuestiones de redistribución de la riqueza, de lo poco que hay, la resistencia a las distintas violencias, especialmente ahora la derivada del narcotráfico, etcétera. Entonces, este diálogo interreligioso hecho en la Tarahumara a través de la pastoral de acompañamiento nos ha permitido la vivencia de la fraternidad. Y esa fraternidad, pues, es una tarea permanente y hacia donde apunta toda la celebración, las fiestas y el encontrarse como pueblo. El pueblo es consciente que se hace pueblo celebrando a Dios y que al mismo tiempo la fiesta es lo que da la fuerza para poder resistir a lo que ellos consideran una invasión o formas inhumanas de vida, como puede ser la acumulación, el robo, la violencia y otras formas que están presentes en la comunidad y que por lo general vienen de agentes externos. Y este credo de los pobres es transmitido, pues, a los jóvenes, obviamente con el gran problema que representa hoy las dificultades que están teniendo los pueblos originarios para la transmisión de las tradiciones de las generaciones adultas a las más jóvenes, donde ya no es tan fácil identificarse, pero creemos que todavía la cultura Rarámuri tiene una alta resistencia cultural en muchas zonas, a través de su organización comunitaria y de su iglesia autóctona y de sus ministerios, que nosotros consideramos que son la expresión de su inculturación. Aquí, por ejemplo, está una imagen de hace 100 años donde el jesuita está acompañando un juicio indígena y 100 años después, en el mismo lugar, ya con una mujer como gobernadora, se siguen haciendo los juicios para dirimir aquellos conflictos presentes en la comunidad. Bueno, creo que con esto puede ser suficiente. Las fotos hablan por sí mismas, pero lo importante aquí sería entender que la creación de la fraternidad desde el diálogo interreligioso, pues tiene como premisa el respeto, el diálogo intercultural, el acompañamiento y, por supuesto, el respeto a las iglesias autóctonas. Gracias y abrimos el diálogo. Gracias, Padre Héctor Fernando, por esta presentación en texto y en imagen muy completa y bueno, pues como yo estoy acá también en atmósfera de pueblos indígenas, me siento muy cercano a ustedes, Rarámuri, acá los pueblos de mayenses, tzotziles, celtales, choles y tojolabales, y pues todavía gran parte de la población es indígenas, 3/4 partes, aunque desgraciadamente van dejando mucho el idioma y las tradiciones, niños y jóvenes que ya el internet los ha atrapado y ya van dejando muchas vestimentas, todo eso, hay mucha mezcolanza, pero bueno, se ha podido avanzar y algo de lo que tú compartes lo vemos en las adaptaciones litúrgicas que se aprobaron y que pues nos hace ver que es una riqueza muy fuerte en Latinoamérica y valorar, conservar todo esto es magnífico.
Gracias por esta presentación. Bueno, a mí me dan permiso de nada más de decir una palabra. Aparte de que estoy muy agradecido con el padre Héctor por todo lo que nos comparte, porque yo desde la primera vez que lo conocí y que compartimos ahí en un encuentro, el encuentro de enero, me pareció muy enriquecedor todo lo que nos podía decir y me quedé corto. O sea, es decir, todo lo que nos dijiste ahorita es precisamente algo que nos falta muchísimo conocer en todo el territorio mexicano. La verdad es que aquí en Monterrey pues nos da pena porque acabamos de tener un encuentro intercultural de las mujeres en una universidad, la Universidad del Norte, y fue invitada una comunidad otomí, y esta comunidad otomí nos dice que tiene aquí en Monterrey 50 años. Y nosotros en Monterrey no tenemos pastoral organizada de pueblos originarios, o sea, como si no existieran. Me da la impresión, me da la sensación que los veíamos en nuestras esquinas, en nuestros semáforos, en nuestros lugares donde pasamos, pero pues como que no lo sentíamos parte de nuestra comunidad. Simplemente pues eran migrantes, estaban aquí tal vez pues pidiendo limosna, pidiendo ayuda, pero no sabíamos de esto. Yo estoy impresionado realmente de esto que esta otomí, se llama Lucía, nos compartió ahí a todos los que estábamos en ese encuentro, y realmente pues muy apenado. O sea, yo apenados todos, yo creo que todas las mujeres mestizas igual apenadas, porque todo el mundo hablando de sus grandes logros, todo lo que hacía, todo lo que lo que ayudan en Monterrey, todas son de organizaciones, asociaciones civiles, ayudando a muchas personas, pero pues dice la mujer indígena, y nosotros aquí estamos, pero pues hasta ahora aparecemos visibles en este momento. Y ella estaba feliz, esta mujer otomí, estaba feliz, decía, es la primera vez que me invitan, y dice, y luego que me inviten a una universidad, yo en mi vida pensé estar en una universidad, y sentada con tantas señoras que ayudan a muchas gentes. Y bien dices cuando dices que cada vez que platican, teologizan. Es decir, no dejó de hablar de Dios en ningún momento, desde que tomó la palabra hasta que se despidió. Siempre Dios, y Dios nos quiere a todos así como somos, y así cerró. Entonces yo quería comentar esto porque para mí fue muy importante este encuentro intercultural aquí en Monterrey, y que realmente pues pudieron expresar ahí su interreligiosidad todas las damas que estaban ahí en ese lugar. Entonces, pues eso es lo que quería comentar, y muchísimas gracias, padre Héctor. Muchas gracias. Quisiera darle la palabra a Monseñor Juan Manuel, pues como obispo de Tarahumara. También está el padre Pato, tiene 50 años acompañando comunidades. Está el padre Gabriel de Pastoral Indígena. Si ellos tienen alguna connotación que a mí se me haya pasado, ¿verdad? O que por el tiempo yo dije atropelladamente, y que ellos puedan aclararla más. Monseñor Juan Manuel. Pues más que complementación o connotación, quisiera hacerte una pregunta. Hablamos de diálogo religioso, pero nos encontramos en todo México en la invasión de las sectas protestantes, donde vienen a arrollar o a arrasar con la cultura, y en este caso con la cultura indígena, con sus ritos, tradiciones, costumbres, y a su misma cultura. Por ejemplo, en la vestimenta, por ejemplo, en quitarle su ritualidad y quererlos hacer a otro modo, sobre todo a través del interés, cuando les traen despensas o les dan dádivas como para jalarlos. Nosotros como iglesia
qué podemos hacer o cómo podemos nosotros, más que ponernos a combatirlos con biblazos o como decimos, agarrarnos del chongo, ¿qué podemos hacer, sobre todo ante esa agresividad, ante esa violencia? Porque verdaderamente vienen a violentar toda una cosmovisión, toda una forma de siglos, de años, y ya no hablamos de nuestro catolicismo, sino que incluso del catolicismo encarnado ya en nuestras culturas. Sí, bueno, como el tema era precisamente la creación de fraternidades del diálogo interreligioso, lo primero es el respeto y la posibilidad del diálogo intercultural es que se haga entre pares, que no haya subordinación. Las formas religiosas protestantes subordinan en afán de un proselitismo o pues sobre todo de eso, de un aumento de adeptos, subordinan a las personas aprovechándose de su necesidad, obviamente. Los rarámuri tienen una sabiduría para aceptar aquello que necesitan, sean las despensas, algunas cosas de promoción, pero ellos tienen muy claro, y aquí quiero decir algo que es único en el mundo, los tarahumaras, los rarámuri, son la única etnia, nación originaria del mundo que en su denominación de origen se llaman a sí mismo la gente bautizada. Es decir, el nombre correcto es Rarámuri Pagotuame, no únicamente tarahumaras o rarámuri. Ellos se llaman a sí mismos indistintamente o rarámuri o pagotuame. ¿Sí? Rarámuri como su genérico de gente y pagotuame como bautizados. Hay una población gentil en algunas partes de la Tarahumara, especialmente en la zona de Batopilas, pero lo que habría que indicar aquí es que efectivamente las sectas, y especialmente las que tenemos presentes en Tarahumara, han sido muy agresivas porque buscan suplantar la identidad cultural que nosotros creemos es dada por Dios, es gestada por Dios en un complejo de devenir histórico, sí, y es como ellos llegar y querer hacer tabula rasa, desclasar, de hacer que la gente pierda su identidad, y entonces eso moralmente las ubica en una situación a todas estas sectas, pues no de auténtico cristianismo. Por ejemplo, la ideologización de sus traducciones, el usar precisamente aquellos elementos que es muy recurrente en las sectas en varias partes de América Latina, de aquello que tiene que ver con lo católico, usarlo en las traducciones para generar lo negativo. Por ejemplo, hablar de como ídolos de las imágenes, o hablar de ciertas costumbres que tienen que ver, como por ejemplo la bebida sagrada que es el tejuino, decir que es la cizaña, ¿sí? O sea, estas formas de traducción que no tienen que ver con la equivalencia dinámica que el mismo Evangelio sugiere, sino tiene que ver con la manipulación para diabolizar, como se hizo en nuestros tiempos también en la Iglesia Católica, la religiosidad de los pueblos originarios. Es decir, si de algo tienen experiencia los pueblos originarios es de que quienes traen una oferta pretendidamente evangélica es de no dialogar. Sí, nosotros tenemos una frase aquí que yo le escuché al padre Javier Ávila. Si alguien se ha equivocado tantas veces en la Tarahumara como institución venida de fuera, es la Iglesia Católica. Hemos tenido que aprender cómo dialogar, cómo respetar, cómo también nosotros ver con una mirada evangélica la religiosidad de los pueblos originarios. Creo que esa mirada evangélica no está presente en las sectas. Hay otros intereses, especialmente de proselitismo, de fundamentalismo como suicidio del pensamiento, y por lo tanto, bueno, los rarámuris que llegan a meterse en algunas sectas tendrán que hacer ellos también un proceso de como lo han hecho con la Iglesia Católica, de reencuentro consigo mismos, y hay unas experiencias que así han sido en la zona de Samachique o en toda esa zona donde hay iglesias más históricas como la Bautista o algunos evangélicos, que han hecho que los rarámuri, por ejemplo, sí tienen acceso a una lectura de la Biblia y a ciertas formas religiosas que vienen del evangelismo o de la Iglesia Bautista,
pero ellos tendrán que ser capaces de reinterpretarse a sí mismos desde esta opción. Lo que no podemos es negar la libertad religiosa o simplemente ver a las sectas como una influencia puramente negativa, porque también caeríamos nosotros en una descalificación que no nos corresponde. Podemos apreciar todo aquello que no ayuda a la identidad cultural, pero no podemos también descalificar la intencionalidad, por equivocada que sea, honesta, de aquellos que pensando con un fundamentalismo evangélico o bíblico, necesariamente están construyendo una experiencia de Dios, además del moralismo trasnochado y de muchas otras cosas que vienen más de otros contextos culturales. Padre Pato. Creo que el Rarámuri es profundamente religioso y muy respetuoso también. Tiene una historia tan larga que difícilmente les vamos a quitar lo que en los principios de la iglesia se les fue inculturando, se les fue metiendo al mismo corazón. Son respetuosos. Yo he estado en comunidades, Héctor las conoce también, el padre Héctor, en donde el Rarámuri va primero al culto. Es chistoso, pero van primero al culto, rezan con los pastores y luego van con uno a la Eucaristía. Hasta de broma les digo yo, bueno, ¿hasta qué horas van a venir? Aquí los tengo esperando. Y se ríen y me dicen, es que allá nos iban a dar despensas, pues vamos allá. Pero tú sabes que aquí es en donde le rezamos a papá y a mamá, a papá Dios y a mamá Dios. Ellos no hacen conflicto, son muy respetuosos. Y si les llevan despensas, vengan para acá porque aquí les voy a dar la despensa. Van, reciben su despensa. Conozco yo algún Rarámuri de San Luis Majimachi, lo conoces, Héctor, que él mismo a veces dice que lo que les han enseñado en su iglesia, que su bebida ritual es el diablo. Entonces, y no lo quiere, pero cuando hay grandes fiestas, él mismo va a tomar el vino, Rarámuri. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Ya se te olvidó? No, pues de repente no se me puede olvidar tomar lo que toda la vida he tomado. Ellos, en el fondo, no acaban de cambiar, afortunadamente. En los jóvenes puede ser que ya haya algunos más que se van por otras iglesias, pero más por intereses que por convencimiento personal. Padre Gabriel Vargas, ¿estás por ahí? Yo creo que es un tema que nunca vamos a alcanzar a responder completamente, porque sí es un fenómeno muy fuerte. Conocemos el documento de Santa Fe, precisamente contra la iglesia que se quiere encarnar y dar respuestas de construcción de humanidad, toda esa propuesta de invasión hacia América Latina. Pero también tiene sus aciertos y tendremos que ir aprendiendo también con humildad, entender que hay otras fórmulas que la gente también necesita. Ahora resulta que los asentamientos acá en Chihuahua y en Juárez, todos los Rarámuris se nos están haciendo cristianos porque dejan de pistear, ¿sí? El problema del alcoholismo es una bronca muy fuerte, yo con todos los pueblos indígenas de nuestra patria, y tenemos que encontrar fórmulas, no sabemos cómo, pero ellos tienen que decirnos por dónde, porque ellos son muy religiosos. Todo lo que expresaste estuvo muy, muy acertado. Muchas gracias, Héctor. Pato, conocedor de expertos, y Monseñor también. Y sabemos que tenemos un problema, yo creo, en todas las diócesis con esta situación, el alcoholismo, ¿sí? Y yo creo que ese es el gancho que más a veces les jala, pues, porque llegan también a construir comunidades entre ellos mismos, ¿sí? Pero de otro tono, sí, es muy complejo, pero bueno, sí hay que seguirlo buscando. Hubo un aspecto que no mencioné, de que la fraternidad necesariamente pasa por la identificación con la causa de estos pueblos que se asumen como cristianos aunque tengan religiosidades distintas. Es decir, nosotros tenemos claro desde hace tiempo que los Rarámuri no son de religiosidad romana, es decir, con expresiones y simbologías europeas, sí, aunque haya un sincretismo que para nosotros es más síntesis que sincretismo, pero su religiosidad transparenta para nosotros frutos del Evangelio. O sea, hoy no podemos decir ya que en las culturas originarias
hay semillas del verbo, porque también es una pretensión muy eurocéntrica decidir yo cuáles son las semillas del verbo. Es finalmente la verificación en la historia y en la vida la que nos va a decir los frutos evangélicos. Y por supuesto que nosotros, en los pueblos originarios, en la nación rarámuri, podemos ver frutos auténticos de evangelio. Su opción de vida, del cuidado de la naturaleza, o su vida austera como valor evangélico. Es decir, ellos dicen, cuando uno aprende lo que van diciendo en sus sermones, no se puede tener cosas y ser cristiano. Y lo viven con radicalidad, ¿sí? Más allá de si va entrando el consumismo, de que se ha habido un cambio en los hábitos alimenticios por la presencia de tienditas en todas partes, de que si la televisión ha llegado, los celulares, más allá de eso, ellos siguen pagando el precio de una vida austera, resumida evangélicamente. Todos hemos tenido experiencias de que nuestra expresión de fraternidad era una promoción humana entendida como desarrollo. O sea, había que llevarles luz y dijeron, no nos lleves la luz, porque entonces nos destruyes el tejido familiar al tener una televisión en casa y no aceptan la luz. O queremos llevarles el agua entubada y te dicen, no, porque para nosotros es importante ir al aguaje, tomar el agua, agradecerle al Dios porque nos da el agua. Tenemos el físico que tenemos y la resistencia física que tenemos y nuestra fama como corredores, precisamente porque el recorrer grandes distancias para ir a la iglesia es importante para ellos. No es para nosotros todo un drama que no encuentro estacionamiento en el templo, en la iglesia, y ya no voy a misa. Ellos caminan 2 horas los domingos o 3 y las mismas 2 o 3 horas de regreso. Es decir, emplean prácticamente todo el domingo en caminar para llegar a la Eucaristía, al rezo donde no haya la celebración de la palabra, ¿sí? Y todos esos son elementos de frutos de vida cristiana, no les podemos llamar semilla. Yo lo diría de una manera así, ejemplar, para entender su visión de la fraternidad y de su palabra más teológica que ellos tienen, que es córima, y quiere decir compartir. San Francisco de Asís fue un incipiente burgués, un acomodado, que alcanzó la santidad decidiendo ser pobre para seguir a Jesucristo. Los rarámuri y muchos de los pueblos originarios de América Latina son los pobres que se dan el lujo de seguir siendo pobres como opción para sentirse pues metidos en la causa de Dios, del reino, de la fraternidad, de la vida comunitaria, de los valores del reino. Y por eso también los rarámuri desnudan nuestro pobre cristianismo, tanto a veces en lo ritual, como a veces en lo dogmático, con nuestras formulaciones, como también pues en nuestra práctica de fraternidad, que está tan lejos muchas veces del evangelio, ¿no? Obviamente son una nación, una cultura que no es perfecta, es humana y por lo tanto tiene también sus asegúnes, pero esos frutos son una expresión que también son denuncia profética hacia nosotros. Una denuncia profética que nos hace ver cuánto hemos marginado el evangelio para nuestra vivencia litúrgica, para nuestra vivencia pastoral, obviamente para pues, la práctica de los valores del reino. Sí, entonces también eso es muy importante, no lo mencioné, pero yo creo que es importante entender que a lo largo de la historia la religiosidad de los pueblos originarios ha sobrevivido en medio de incomprensiones, de cerrazones, de rechazo, sí, y hablo desde Aridoamérica hasta Mesoamérica y los Andes, sin atender puntualmente a que finalmente la fraternidad empieza por el respeto a la imagen del hermano que es diferente que él tenga de Dios. Es decir, solamente habrá fraternidad en la manera en que yo acepto también como evangélico la imagen de Dios que tenga el otro. Obviamente verificable desde el evangelio, por supuesto. Sí, porque si no también se dan idolatrías. Gracias. Yo creo que yo lo tengo experimentado también en mi caminar con este pueblo. A los pueblos autóctonos me he dado cuenta aquí en Tarahumara, se les conoce
se les acepta no con el intelecto, sino con el corazón. Yo creo que los que nos hemos convertido en seguidores de estos pueblos y servidores de estos pueblos es porque los hemos puesto en el corazón. A veces la gente me pregunta, ¿qué puedo hacer por el Rarámuri? Mételo a tu corazón y tu corazón te va a decir lo que tienes que hacer por ellos. Y eso nos lo han enseñado ellos. A ellos les funciona lo que traen en el corazón, no lo que traen en el intelecto. Y nos lo demuestran con acciones muy concretas. La fe la viven no nada más en el rito, sino en la vida ordinaria. Incluso a veces ellos dicen, yo no necesito entrar al templo para rezar, porque en todo lugar, los lugares se encuentra a Dios y tienen una integración muy fuerte de su fe en su vida y la vida en la fe. Son muchas las cosas que uno aprende cuando llega uno a estos pueblos, que a mí me ha funcionado también llegar con los ojos muy abiertos, los oídos muy abiertos y el corazón en la mano y la boca cerradita. Si yo la abro, que sea para preguntar y no para decidir ni para opinar después de 1, 2, 3, 10, 15 meses de estar aquí en Tarahumara con los pueblos autóctonos. Lo que nos funciona más es lo que traemos en el corazón. Y creo yo que ellos, más que intelecto, traen corazón. Y nos comparten su fe de una manera muy efectiva, muy real, muy concreta, con actitudes. Eso les da mucha fortaleza a su espiritualidad, les da mucha espiritualidad y sí creo que les da también mucha fortaleza a su religiosidad y sus prácticas culturales religiosas. Gracias, Javier. Quisiera narrar solamente algo que pasó en la semana pasada, que estábamos, aquí celebramos con niñas y adolescentes indígenas todos los días. Al mínimo vienen 70 niñas desde kinder hasta sexto, todas Rarámuri. Es un gusto celebrar la misa todo el día con ellos porque son una esponja y también te transmiten mucho. Siempre tratamos de hacer la homilía como debe ser, participativa con ellas. Pero estábamos diciendo que pudiéramos identificar a Dios, por ejemplo, ¿no? Salud y lo contrario, enfermedad. Feo, bonito. Grande, chiquito. O sea, y íbamos hablando, ¿no? Con quién se identificaba Dios. Entonces dije, pobreza. Y lo normal es que hubieran dicho lo opuesto, riqueza. No supieron encontrar la palabra, o sea, pobreza. O sea, en Dios no hay un opuesto, es la pobreza y no hay otra cosa, porque ni siquiera ellos pueden imaginar qué es la riqueza, ni siquiera tienen la palabra para decirles, ¿no? O sea, no existe la palabra amor tampoco en Rarámuri, se usa la palabra cuidado. Sí, por lo tanto, su lenguaje concreto nos permite también entender su concepción de Dios, como dice el Padre Pato, desde el corazonar. La manera de acceder a una religiosidad diferente a la romana para tender puentes de diálogo es con este verbo, corazonar. Muy interesante, de veras, que nos ayuda a comprender toda esta dimensión que nos hace ver la amplitud, porque muchas veces nos quedamos cerrados solamente en nuestras propias casillas y no vemos más allá de la gran riqueza de entrar en todos estos diálogos, de veras. Muchas gracias. Gracias, Dios Padre, Madre, que nos amas y que nos ayudas a caminar en esta armonía, en esta comunión con las culturas de los pueblos originarios, que hay tantos en el país y en América Latina, que podamos caminar sinodalmente en comunión. Y ahora concretamente el tiempo de la Cuaresma, para morir con Jesús y resucitar con Jesús. Bendícenos y que nuestra palabra y acción sea bendición para los demás. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Y buenas noches. Dios les bendiga a todos. Saludos. Felices Pascuas. Ya estamos cercanos. Vamos hacia el 5º domingo. Que les la pasen bien. Nos vemos pronto. Dios les bendiga a todos.